nuestra hermana República de Colombia. Andrés, estamos en la cabina, Carlos de Tomaso, Paoli Casa, Andrés Ortiz y pues el periodista muy reconocido aquí que es Fernando Aguayo. Andrés, ¿qué está pasando con el presidente Gustavo Petro, que por un lado hace pocas semanas tuvo un incidente de corrupción con una de sus funcionarias y un embajador? Por otro lado, presentó una reforma laboral, de salud y de jubilación que entiendo que se ha sido bloqueada en el Senado colombiano y está pues ahora con marchas de protestas. ¿Cuál es la situación y cuál es tu visión, Andrés? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos, para toda tu audiencia. Bueno, pues la pregunta que haces es bastante amplia. Cuando me preguntas qué está pasando, yo empezaría por mencionar que estamos cerrando el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, un año que ha tenido dos caras de la moneda, diría yo. Desde agosto hasta diciembre, el gobierno de Gustavo Petro tuvo un apoyo político importante, logró una coalición de gobierno muy fuerte, logró atraer partidos tradicionales a su coalición de gobierno, nombró ministros en su gabinete que eran de diferentes afiliaciones políticas y eso le permitió tramitar iniciativas muy importantes como la reforma tributaria en ese momento. Sin embargo, parte de la razón por la cual él resultó elegido estaba asociado a cambios sociales muy profundos en donde los enmarcó en una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma laboral, en medio de otros elementos adicionales. Y esas reformas que él ha denominado reformas sociales se empezaron a tramitar este año en el Congreso. Pero desafortunadamente, por la dinámica como se empezó a tramitar la primera, la reforma a la salud, que tal vez fue la más compleja, perdió ese apoyo político porque los diferentes partidos que habían hecho parte de su coalición inicial no estuvieron de acuerdo con la forma como se estaba tramitando, se alejaron del gobierno, el gobierno perdió esa legitimidad política en el Congreso y las reformas sociales, la de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, no han logrado avanzar y como tú lo mencionabas, ayer se cayó o no se pudo continuar con la reforma laboral y ahorita tenemos cierre de Congreso y hay que esperar hasta la próxima legislatura a ver qué sucede. Eso también está atado, esa pérdida de apoyo político está atado a los escándalos que has mencionado. El más reciente, yo no hablaría todavía de corrupción porque está en investigación, pero sí es un escándalo muy grave que llevó a que su jefe de gabinete tuviera que salir del gobierno y salir no en las mejores condiciones. Un escándalo de unos videos de su ministro, de su embajador en Venezuela que llegó al gobierno con un buen apoyo político, atado a otros elementos que han llevado a que, además de esa pérdida de gobernabilidad, también empieza a perder legitimidad ante la población y que lo llevó en su momento, cuando él empezó a ver que estaba perdiendo esa legitimidad y esa gobernabilidad en el Congreso, a salir a las calles. Invitó y motivó a la población a que fuera la población la que apoyara esas reformas sociales. Eso no creo que le haya funcionado como él esperaba, pero sí también llevó ayer a un evento muy importante en el país que fue una marcha de la población que salió a las calles, pero esta vez en contra de las propuestas del gobierno nacional y fue una manifestación, una marcha bastante amplia que le demuestra al gobierno que también hay una gran parte de la población que no está de acuerdo en la forma como el gobierno está tramitando estas reformas sociales. ¿Qué implicaba esta reforma en salud y jubilación o pensiones? Son temas que en muchos países están dando la vuelta, ¿no es cierto? ¿Cuál era la idea del presidente Petro en estos temas? Bueno, son ideas bastante complejas que, claro, están atadas a cambios muy fuertes en el sistema de salud, en el sistema laboral y en el sistema pensional. Algunas para no entrar en detalle en cada una porque son bien profundas. La reforma a la salud buscó cambiar la modalidad en cómo se prestaba el servicio de salud a través de EPS, así les denominábamos aquí. El gobierno estaba buscando cambiar esa modalidad para tratar en su retórica de que todo el mundo tuviera acceso a salud, incluso en los territorios más alejados. Para algunos quienes estaban en contra, eso iría a afectar la prestación del servicio porque estaría de alguna manera llevando a que
el servicio público tuviera más control del Estado. En algunos casos se alcanzó a hablar de que se iban a acabar esas EPS, que iba a haber ahora solo un prestador público único. Esto se fue cambiando, se fue modificando. La ministra en su momento, que ya no está en el gobierno, se reunía con diferentes miembros de otros partidos para tratar de ver cómo lograban de alguna manera llegar a algún tipo de punto medio, a conciliar o tener algún consenso. Y la razón por la cual se perdió ese apoyo político es que la ministra no tomaba en cuenta en su reforma a la salud, en el texto del documento, lo que los demás partidos le querían cambiar a esa reforma. Entonces, allí fue un choque bastante drástico en lo que se quería hacer, en cómo se quería cambiar la prestación del servicio de salud. Yo creo que la naturaleza y la lógica detrás de hacia dónde se quería llegar no era del todo errada, pero la forma como se quería llegar allí sí lo era. Asignando que cada territorio pudiera tener, por ejemplo, acceso o administración a recursos que antes no tenían. Y bueno, digamos que ahí viene toda una disputa política de saber qué funcionaría mejor y qué no. Lo cierto es que el gobierno tenía una propuesta que no buscó la forma de incluir e incorporar lo que otros partidos estaban tratando de incluir, y eso llevó a que perdiera esa legitimidad en ese momento. En las otras reformas, la reforma a pensiones, algo que de pronto llamaba la atención era que no se subió la edad de jubilación, como si lo han hecho otros gobiernos en otros países. Aquí eso no se cambió. Aquí lo que se estaba tratando era de minimizar la pérdida financiera que estaba teniendo Colpensiones, que es el administrador público de pensiones, porque tenía que cubrir pensiones de muchas personas, pero no recibía las fuentes de ingreso suficientes para hacerlo, mientras que los proveedores, los fondos privados, es en donde hay más población que está haciendo sus aportes, sí podría tener esos recursos, y lo que se buscaba en esta reforma era que un porcentaje de los ingresos de la población se fueran por obligación al fondo público, a Colpensiones, y que solamente a partir de un cierto nivel de ingresos sí se pudiera cotizar en fondos privados. Es decir, tratar de modificar cómo podía la población asignar sus recursos en diferentes fondos de pensión entre el privado y el público. Nuevamente eso generó controversia, sobre todo porque para la población digamos que no es muy claro ese manejo a futuro de sus pensiones, saber cuál va a ser la estabilidad de esas pensiones en el momento en que lleguen a jubilarse. Pero nuevamente generó disputas con los demás partidos políticos. Y la reforma laboral, entre muchos de los temas que se estaban tramitando allí, estaba volver a tener el pago de horas extras, que en este momento no existe, los horarios laborales y a partir de de qué horario del día se pagan recargos nocturnos, y vino una disputa donde nuevamente el sector privado veía que de pronto iba a tener más costos por la vinculación laboral de sus trabajadores, pero esta reforma no llegó ni siquiera a debatirse ampliamente porque la ponencia en el Congreso se demoró en llegar, y el día de ayer no hubo el quórum suficiente para empezar a discutirlo, y nuevamente se va a acabar el periodo legislativo y ya no se va a poder discutir en este momento. Habría que pensar si en un próximo periodo legislativo se vuelve a tramitar. Seguramente sí, habrá que ver si se modifica de alguna manera. Didáctica y clara la explicación. Andrés Fernando Aguayo lo saluda. Ayer esas manifestaciones fueron numerosas, mucha gente en las calles, vimos varios videos. El presidente Gustavo Petro ha bajado prácticamente al 35-37% la aceptación o respaldo de las personas. Está cayendo en picada, como ha ocurrido con otros presidentes de izquierda en América Latina. Pero como sufrimos en países como el Ecuador, en Perú, el síndrome de la inestabilidad, ¿en Colombia puede suceder algo similar o es diferente el comportamiento en nuestro hermano Colombia? Porque yo decía, bueno, aquí se aludió
a la muerte cruzada, un sistema que dejó afuera a la Asamblea y gobierna por decreto ley el presidente. En el Perú votaron a Castillo, quedó la vicepresidenta, no va a haber anticipo de elecciones, estas se darán en el año 26. ¿Qué puede pasar en Colombia? ¿Se siente que puede suceder algo similar a lo que pasa en nuestros países? Cambio de presidente, por ejemplo. Bueno, yo creo que la política es muy compleja, es muy dinámica y saber qué va a pasar exactamente es complejo. Pero yo tendría a pensar que no estaríamos hablando de un cambio de presidente en un futuro cercano. Yo creo que estamos en el primer año de gobierno. El gobierno no ha tenido los mejores resultados, pero los primeros 6 meses de gobierno yo creo que le dieron la idea a la presidencia de Gustavo Petro de cómo puede funcionar adecuadamente su administración. No puede ser tan radical y no puede llevar a más polarización para poder avanzar en su gobierno, porque en Colombia ya lo hemos vivido. Un gobierno que no tiene el apoyo del Congreso simplemente no lo dejan gobernar. En este momento el gobierno también tiene otro problema adicional y es el escándalo que hemos tenido recientemente de posible financiación controversial a la campaña, la salida de su jefe de gabinete y demás. Seguramente ese escándalo ya lo conocen y está en proceso de investigación. Eso claramente le va quitando legitimidad, le va quitando una imagen positiva entre la población, pero yo creo que todavía hay tiempo para que se cambie el curso y se logre llegar a un punto en donde el gobierno entienda cómo debe gobernar para que esas reformas puedan pasar, porque el gobierno llegó y logró tener esos acuerdos y esos acercamientos con los partidos tradicionales. Entonces yo creo que sí se puede, sí es viable. Ahora, hay otro punto importante y es que este año tenemos elecciones regionales en el país. Este año elegimos a alcaldes, gobernadores, miembros de los consejos y de las asambleas departamentales. Y yo creo que ese va a ser un punto importante para saber hacia dónde gira la gobernabilidad en el país, porque allí vamos a ver cómo esas disputas territoriales van a darle más apoyo al pacto histórico, al partido de gobierno, perdón, creo que se me fue la señal un segundo, perdón. Vamos a ver hasta qué punto esas elecciones le van a dar esa gobernabilidad al pacto histórico, sabiendo que muchos territorios siguen ideológicamente la misma línea del gobierno nacional, o si por el contrario se pierde todo apoyo político a nivel territorial, y seguramente en ese momento el gobierno tendrá que flexibilizar aún más cómo se relaciona con otros partidos. Entonces yo creo que esas elecciones que son en octubre van a ser un punto de partida, y de pronto ahí podríamos volver a hablar para ver cómo evolucionará esta gobernabilidad del gobierno de Gustavo Petro, pero yo creo que todavía es muy temprano para pensar que va a haber un cambio de gobierno en el país. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Andrés Macías, analista político de la República de Colombia.